Shalom a todos nuevamente. Seguimos con la serie de clases acerca del Bet HaMikdash. Voy a empezar a compartir pantalla. Y, todavía no puedo compartir. Si me puedes hacer host y así puedo compartir. O co-host. Sí, a ver. Y ya, permíteme. Y acá está, lo encontré. Estás como coanfitrión. Estás como Perfecto. coanfitrión, pero qué raro que no Ahí, puedas compartir. ahí está. Ahí, Todo bien. buenísimo. Ok. Se ve muy bien. Bueno, como he sabido para todos, hoy en la noche acá en Israel ya es Zain de Adar, 7 del mes de Adar, em, el mes de la Simjá, el mes de la alegría. La tribu que gobierna este mes es la tribu de Naftalí, una de las tribus que viajaba en el norte, juntamente con Dan, con Asher, y esta tribu, Naftalí. Naftalí se la describe en la Torá, de acuerdo a la verja que Jacob Avino le da a la tribu, como a Yalá Sheluja, como una gacela, y también se la escribe como el que da Noten Imrei Shafer, como dichos de sabiduría y dichos también que trae mucho contentamiento al corazón. Entonces hay rabinos que explican que la tribu de Naftalí, el sentido, el hush de la tribu de Naftalí es justamente la risa y la simja. Como ustedes saben, liot besimha también, mitzvah gedolah, liot besimha también. Es una mitzvah grande estar contento siempre y este es como el espíritu de este mes de Adar. Esta es una de las características del mes y su tribu, la tribu de Naftalí, una tribu que viaja en el campamento ubicada en el norte, juntamente con Dan y Asher. Y hoy 7 de Adar, pues es la Ilulá de Moshe Rabenu, que tanto nació como murió el 7 de Adar. Entonces quería aprovechar la oportunidad de hablar 3 minutos acerca de Moshe, traerles un par de midrashim y obviamente relacionado al templo también y por qué Moshe Rabenu está relacionado y conectado, cuál es la conexión de Moshe con el templo. Ok, Moshe Rabenu, como ustedes saben, de la tribu de Leví, era un levita. Eh, Antes de la muerte de Moshe, como ustedes saben, el último libro de la Torá es como el decálogo de Moshe, donde él hace un repaso general de toda la Torá y se le expone a Israel y la transmite, y se la pone en mano a su siervo fiel, Yehoshua bin Nun. Está escrito en el capítulo 3 del libro, Evrana ve'ra et haaretz hatová asher be'ever hayarden. Como sabemos, Moshe Rabbeinu pidió a Hashem muchas veces entrar a la tierra de Israel, y una de esas peticiones está escrita acá: por favor déjame pasar y enséñame esta buena tierra que está al otro lado del Jardín, al otro lado del Jordán, a Ar Atov Azeh, el, el monte bueno este, ve al Levanón. ¿Cuál es este monte bueno? Ar Atov Azeh ve al Levanón. Ok, hay comentaristas que dicen que el Ar Atov, el buen monte, es el monte del templo y que es el Levanón. Levanón es uno de los nombres del Bet HaMikdash, así se le llama, y así lo pueden ver ustedes en muchos versículos de los Salmos, de los Teilim, el Bet HaMikdash referido como el Levanón. Levanón y curiosamente, interesantemente, y esto conectado con muchos secretos, el lugar, la casa del rey Shlomo se llamaba Yaar al Levanón, el bosque del Levanón, y esto tiene secretos muy grandes, eh, uno de ellos les quería compartir. ¿Qué es esto? Uno de los nombres del Bet HaMikdash
es el Levanón, a Levanón. ¿De dónde viene la raíz de Levanón? Levanón viene de la palabra Laván. ¿Qué significa Laván? En hebreo significa blanco. ¿Y cuál es el significado de referirse a algo blanco cuando nos referimos al templo? Como ustedes saben, en la profecía, el Shelek, la nieve, significa pureza, pureza espiritual. Y está escrito en los profetas que Hashem va a purificar a Am Israel y sus pecados van a tornarse, ya que Hashem los perdona, se van a tornar blancos como la nieve. Para aquellos que han tenido la oportunidad de conocer y experimentar la nieve, ven que la nieve es blanca, absolutamente blanca y se ve puramente blanca. Em, remes acerca del Laván y el Betemigdash viene del verbo lealvin, que significa blanquear, hacer blanco algo, pasar algo a blanco. Lealvin, el verbo lealvin. ¿Y qué pasa a ser blanco? Los pecados que se expían en el Betamigdash por medio de los korbanot, como vimos en el shiur pasado. Entonces, uno de los nombres del Betamigdash, que tiene varios nombres de acuerdo a las expresiones, de acuerdo al contexto en el que está escrito, de acuerdo al Sefer, al libro de la Torah donde está escrito, el Betamigdash tiene diferentes nombres y diferentes connotaciones. Una de ellas es esta, el Levanon. Ok, hay un midrash en Shemot Rabbah que dice, Bamidbar ata manihan, refiriéndose a Moshe, en el desierto, Moshe los condujo a Israel, umina midbar, y desde el desierto, ata atit lea Hazran, lea atit lavo, en el futuro, Moshe lo va a traer de vuelta. En el futuro, ¿cuándo? Justamente en este tiempo, cuando antes de la redención final, hay muchas obras cabalísticas que hablan acerca de esto, acerca del trabajo de Moshe Rabenu, después del Istaklut de Moshe, cuando ya dejó de estar por lo menos físicamente acá en el mundo que conocemos, en el físico. Sin embargo, eh, Moshe Rabenu sigue trabajando en esferas distintas a la que conocemos, a la realidad que conocemos, sigue trabajando como se lo describe en la Kabbalah, Reyami Imna, se lo describe como un pastor fiel que nunca deja a sus ovejas y siempre está trabajando por sus ovejas para que ninguna se pierda. Ovejas refiriéndose a la casa de Israel y a las almas de Am Israel que están esparcidas por todo el mundo. Hay otro midrash en Devarim Rabbah que dice tefilató, refiriéndose a la tefilá de Moshe. Como nosotros sabemos, la mayor característica de Moshe estaba en su boca, en lo que él decía, en lo que Moshe hablaba. Ahí estaba su mayor poder, ahí estaba su samhut, su autoridad, estaba en su tefilá, en sus peticiones ante Hashem, cuántas veces no intervino delante de Hashem para que perdonara al pueblo, para que continuara su Shejinah en medio de Am Israel. Está este midrash que dice tefilató shel Moshe, la tefilá de Moshe, שהייתה תפילתו, era la tefilá de Moshe doma lejerev, se parece a una espada, un jeref, una espada. Shehu correa, que la espada rompe, vejotej, y corta, veeino meakev, y no se atrasa. O sea que la mayor habilidad que llegó a desarrollar en su vida, además de la nebuá, que Moshe Rabbeinu alcanzó el nivel más alto de profecía, como dice también la Gemara, y dicen también los Midrashim, y dicen la Kabbalah, que Moshe Rabbeinu miraba la divinidad por medio de una aspaklaria meirá. ¿Qué es una aspaklaria meirá? Es, por así decirlo, es como un vidrio claro. No es como que vemos directamente, como yo veo algo, pero sin embargo veo a través de algo que es muy claro. Esa era la nebuá de Moshe. Ese era el nivel de profecía más alto que un ser humano puede alcanzar. Lo alcanzó Moshe ben Amram y su tefilá la comparan los sabios con una espada que corta, em,
y que no se atrasa. Esto con respecto a Moshe Rabbeinu. Hay mucho que hablar acerca de Moshe, sin embargo, quería traerles estos pequeños conceptos y Moshe Rabbeinu, como ustedes saben, fue quien levantó y estableció el Mishkan en el desierto. Sin embargo, también explica el Ramjal, Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, en su libro Mishkenei León, que Moshe Rabbeinu estableció las bases espirituales del tercer Betamigdash, del tercer templo, en el mundo de la Atzilut. Más adelante vamos a explicar un poco más acerca de este concepto. Eh, y bueno, eso es lo que les quería compartir acerca de Moshe Rabbeinu, que su mérito nos acompañe, esté con nosotros y nos ayude a empujar la Geulá hacia adelante. Em, ok, la clase pasada habíamos hablado entonces un poco de el concepto de general de los korbanot, las ideas que nos presentaron los Rishonim y algunos Sahaonim de por qué se tienen que traer korbanot al altar. Y hablamos un poco de los bikurim, de las primicias que eran traídas al Betamigdash, al altar. Vimos cómo se acercaba el que lo traía al altar, al lugar del altar, se presentaba ante el Cohen lo que declaraba y cómo hacía su ishtahabut, cómo se postraba ante Hashem y salía luego del templo. Entonces, como un pequeño suplemento relacionado también al tema pasado que habíamos visto, pero muy importante, antes de que sigamos con el tema del templo, es la cuestión de las terumot, ya que también eran traídas al templo, que son terumot, son lo que conocemos como diezmos. Em, entonces tenemos, vamos a verlo a grosso modo, por así decirlo. En hebreo se dice maasrot, que son maasrot, son lo que conocemos como diezmos. Viene de la palabra de la raíz de Esel, Ain, Sin, Resh. Eso significa 10 en hebreo. Entonces quiere decir el décimo de algo. Ok. Eh, ¿Qué entonces con el tema de los diezmos? ¿Cuál es el Inyan? El Inyan está en la Torah, la base, la raíz de esto está en la Torah misma. Dice, la Torah nos manda a separar masrot, porciones de los productos de la tierra de Israel, lo que crece en la tierra de Israel. Hay que separar porciones y hay que irlas entregando a distintas fuentes. Tenemos entonces lo que se llama la terumá gedulá, la gran terumá, la cual es dada al sacerdote, al Cohen. Tenemos lo que se llama Maaser Rishon, el primer diezmo, Maaser Rishon, la cual es dada al Leví, luego de haber separado la terumá gedulá, que era dada al Cohen, de toda mi cosecha. Digamos que yo tengo mis cosechas, yo tengo mis campos en la tierra de Israel, yo siembro, tengo mis cosechas, ¿ok? De todo lo recolectado de mi cosecha, yo tengo que separar varias cosas antes de que yo pueda usarla para consumo o beneficio propio, de que pueda empezar a consumirlo o a venderlo o a hacer lo que yo necesito hacer con mi cosecha. Tengo que apartar entonces primero terumá gedolá, que tiene que ser dada al Cohen, al sacerdote, según la Torá, demanda de la Torá. Luego de haber separado esto, se separa el Maaser Rishon, el primer diezmo, la cual se da al Leví. Luego viene la Tirumat Maaser, que es como por así decir, el diezmo del diezmo. ¿Y quién lo da? El levita que recibe de el Israel, el que no es leví, tampoco es sacerdote. Entonces, de él, el Israel, el levita recibe, y de lo que recibe del Israel, el levita tiene que dar su diezmo al Cohen, al sacerdote. Es lo que se llama Tirumat Maaser, la cual es dada al Cohen por un leví, de la porción que recibe del Maaser Rishon, el que vimos anteriormente, la cual el Israel le da al leví. Ok, luego sigue el Maaser Sheni, el segundo diezmo que el Israel saca, la cual es separada y tomada, se lleva a Jerusalén para ser consumida, comida ahí.
luego de haber separado la terumá y el maaser rishon, del cual ya hablamos. Dependiendo del año dentro del ciclo de la Shemitah, Shemitah es el año sabático que sucede una vez cada 7 años, del cual salimos el año pasado y ahora estamos en un año que no es Shemitah, es el primer año luego del año de Shemitah. Eh, Dependiendo del año en el ciclo de la Shemitah, o se toma el Maaser Sheni o se toma el Maaser Ani. Ani con Ain significa pobre. Ani es pobre con Ain. Entonces se tomaba este Maaser, este diezmo que era entregado a los pobres. La porción dada al pobre en algunos años en vez del Maaser Sheni. Y el Maaser Sheni es el diezmo que se tomaba, tenía que ser llevado a Jerusalén o se podía también redimir por dinero y el dinero ser utilizado en Jerusalén y ser consumido en Jerusalén. Esto es el Maaser Sheni o Maaser Ani, dependiendo del año. Cada porción representa el décimo de la porción que fue quedando restante de los demás diezmos, exceptuando el caso de la terumá, que fue la primera que se apartó, que es, vamos a decir, según enseñan algunas opiniones, que es el 2% de toda la cosecha, la terumá. Lo primero que yo aparto para el Cohen es el 2% de toda mi cosecha. Con respecto a la separación del segundo diezmo, Maaser Sheni, como dijimos, dependiendo del año, o puede ser Maaser Sheni, el segundo diezmo llevado a Jerusalén, o el Maaser Ani, el diezmo que se da, la parte que se da a los pobres. Ok, si es el primer año, como el que estamos ahora, el segundo, cuarto, quinto años, dentro de los 7 años del ciclo de la Shemitah, que es el año sabático, esta porción se da la porción de Maaser Sheni, la cual debe ser traída a Jerusalén y comida ahí. Sin embargo, si es el tercer año o el sexto dentro del ciclo de la Shemitah, esta porción es el Maaser Ani, el diezmo que se da al pobre, la cual se da al necesitado. Ok, los productos del año de Shemitah, del año sabático, están exentos por orden de la Torah de todas estas leyes de separación de Trumot y demás, ya que se consideran libres, carentes de dueño. ¿Qué pasa en el año de la Shemitah, el año sabático? Según la orden de la Torah, hay que dejar descansar a la tierra, no se siembra, y las cosechas de todo lo que se produce ese año no pertenecen a nadie. Hay condiciones especiales donde prácticamente la tierra es como un efker, lo que se llama efker en la halajá, donde no la cosecha carece de dueño y por lo tanto puede ser utilizado por las demás personas que no son el dueño de la cosecha. Ok, mientras a un producto de la tierra de Israel no se le hayan apartado terumot y maasrot, se considera tevel. Tevel entonces es toda mi cosecha que yo junté, pero que todavía no aparté ni terumot ni maasrot. Eso se llama tevel y es prohibido por la Torah que yo haga uso de eso, tanto para consumo personal o como para que lo venda o que tenga algún beneficio de eso, es prohibido. Y eso se llama tevel, hasta que haga todas estas separaciones. Cuando ya el producto se le ha extraído las terumot y maasrot, el producto es denominado julin, que viene de la palabra hol. Hol quiere decir algo que no tiene una santidad especial. A veces lo traducen como profano. Sin embargo, dejémoslo como algo que carece de una santidad especial, digamos como el ciclo semanal que tenemos, donde está Shabbat y están todos los días de la semana. Tenemos Shabbat y Yamei Hol, los días de Hol. ¿Por qué son Yamei Hol, días de Hol? Porque no tienen una santidad especial en sí mismos. Reciben santidad en los primeros 3 días de la semana del Shabbat que pasó y los siguientes 3 días del Shabbat que está por venir. Así es esta división. Eh, ok, está escrito en el libro de Devarim, Reshit, Deganeja, Tirosheja, Veitzareja, Bereshit, Getz, Zoneja, Titenlo, hablando del Cohen. La mitzvah de que Hashem está ordenando a Israel a dar lo primero de su Dagan, que es Dagan, son los cereales, que es Tirosh. Tirosh es el vino. Ve Itzor o Itzar es el aceite.
Entonces, está hablando lo primero de tu cereal, lo primero de tu vino, lo primero de tu aceite, tienes que darle al Cohen y lo primero también de tu ganado, son ja. Ok, con respecto a las terumot, la Torah menciona explícitamente al cereal, al vino y al aceite, como lo vimos en el versículo que vimos en la diapositiva anterior, por lo que algunas autoridades alágicas opinan que solamente en estos productos están sujetos por orden bíblica, lo que se llaman de oraita, orden bíblica de teruma. Esto lo dice Rashi y está escrito en varios tratados como Pesachim, los Tosafot a Bejorot y el Rash a Maasrot. De acuerdo al Rambam, las leyes de Ilhot Terumot, las leyes de Terumah, la orden bíblica aplica para todo tipo de producto, exceptuando a los vegetales. Sin embargo, por orden rabínica hay que separar Terumot de todo producto comestible y eso es lo que Befoal se hace hoy. En la práctica se hace hoy de acuerdo al Halajá. Hoy en día se cumple con la mitzvah por orden rabínica. Esto está decretado en el Shulchan Aruch y el Ramá. Rav Moshe Isserles en el Tratado de Yoreh Deah, en el Shulchan Aruch. Hoy en día entonces se cumple con esta mitzvah solamente por orden rabínica. Siempre se separan todas estas porciones. Sin embargo, hoy en día, ¿cuál es el problema? Eh, Se asume que los Kohanim están en un estado de impureza. ¿Por qué? Porque se asume que todos tenemos impureza tumatmet, impureza por muerto, ya que necesitamos de la cenizas de la vaca roja y un procedimiento que se llama Mei Hatat, que se hace un periodo de 7 días para poder purificarse de la impureza por muerto, por haber estado en contacto con algún muerto. Entonces es una, es como un klal, em, como un constructo de que todos estamos en estado de impureza, incluyendo los sacerdotes, aunque sabemos que muchos sacerdotes se cuidan muchísimo, muchísimo de no pasar en lugares impuros, no acercarse a tumbas, no cuando en los hospitales acá en Israel ponen letreros especiales cuando hay una persona que acaba de fallecer y ponen lo que se llama Zarat Kohanim como una advertencia a los Kohanim de no pasar por ese lugar porque ahí hay un cadáver y se pueden impurificar. Eso por lo menos pasa acá en Israel. Puede ser que algunos hospitales de Estados Unidos, donde haya muchos judíos, también hagan esto acá en Israel. Sí sucede, en algunos hospitales, al menos yo lo vi, en Shaare Tzedek sucede. Em, por eso de estar en este estado de impureza y de que no pueden probar a ciencia cierta de que en efecto son sacerdotes de la familia de Aaron Cohen, entonces la terumá no se les da, no se les da a ellos. Esto está en un libro de Alajá muy importante que se llama Derech Emunah, que habla de estas leyes de Trumot. En cambio, se debe enterrar o disponer de una manera que no se considere irrespetuosa, la terumá. Em, en la Mishnah de terumá hay distintas opiniones de cuánto es lo que hay que apartar para el sacerdote. Hay una opinión que dice que hay que apartar una porción en 40 o una porción en 50 para el que tiene menos o una porción en 60 para el que tiene todavía menos, como uno en 60. O también se puede, lo que yo les traje, el 2% de toda la cosecha. Cuando se construya el templo y los sacerdotes regresen a su servicio, tendremos que dar truma y llevar los diezmos al templo nuevamente. Eh, ok, entonces para no, les traje como un ejemplo algo práctico para no confundir y espero que con esto quede un poco más claro de cómo ir apartando de forma teórica todo. Digamos, tenemos entonces del total de una cosecha el 100%, se debe aportar al Cohen, la terumá. Dijimos que hay varias opiniones, uno en 40, uno en 50, uno en 60 o el 2%. Ok, tomemos el 2%. Nos queda entonces 98% de la cosecha. Tenemos que del 98, tomamos el Maaser Rishon del 98% de la cosecha, dando un 9.8% de la misma a Leví.
de ese 9.8, el Leví entonces da su diezmo, el 10% de eso, 0.98 al Cohen como Terumat Maaser, el diezmo del Leví hacia el Cohen. Ok, nos queda entonces a nosotros de nuestra cosecha 88.2. Se toma otro Maaser, otro diezmo, el Maaser Sheni, el segundo, o el Maaser Ani, del cual hablamos, dependiendo del año en el ciclo de la Shemitah. Nos queda entonces un total restante de 79.38 para uso personal del dueño de la cosecha. Entonces, de todo el 100, luego de que hemos apartado todo, queda 79.38 para uso personal para el dueño. Y como dijimos, si es año de Shemitah o año sabático, el dueño no puede hacer uso personal de eso, es Efker, o sea que no pertenece a nadie su cosecha. La terumá es consumida por el Cohen y su familia en estado de pureza, un estado de ta'ara. Hablamos de esto en la primera clase, un estado de pureza, pureza ritual. No es un concepto, como dijimos, que tiene que ver con higiene, sino que es un concepto netamente espiritual de estado de pureza. El castigo por Hasbe Shalom, comer en estado de impureza terumá, es karet. Besrat Hashem, voy también a prepararles un suplemento acerca de qué es esto de karet, y porque hay 36 formas que la Torah castiga transgresiones por medio de karet. La gran mayoría es por relaciones prohibidas que la Torah prohíbe. Con eso aprendemos de la pureza familiar y de las relaciones familiares. Recordemos que para Shat Kedushim la Torah nos prohíbe relaciones íntimas con personas cercanas de nuestro núcleo familiar, con una hermana, con una madre, Hasbe Shalom, y nos da una lista larga, y cada una de estas transgresiones es penada con karet. Y para que ustedes vean lo grave y lo serio que es la terumá, el grado de Kodesh que tiene, se llama Kodesh, el grado de santidad que tiene la terumá, es penado con este castigo también para quien la come en estado de impureza. La terumá puede ser consumida en cualquier parte de la tierra de Israel. Sin embargo, el Maaser Sheni, como dijimos anteriormente, es consumido solamente dentro de las murallas de Jerusalén. Ok, con esto terminamos el suplemento a la primera clase, y con la ayuda de Hashem ya podemos proseguir con la segunda clase. Ok, vamos a empezar con la ayuda de Profe, Hashem. una pregunta para todos. ¿Ustedes ven bien las diapositivas? A mí se me congeló. Sí, están congeladas, se quedaron en la diapositiva de Moshe. Sí, por las dudas, porque yo no le quería interrumpir al rap. Oh, Yo wow. pensé que era así. Por ahí Sí, está dejar de compartir y congelado. compartir nuevamente. Ok, permítanme. Vamos a ver. Ahora sí. A ver, a ver. ¿Ahora sí ven? Ahora sí. Sí, sí, sí. Sí. Sí, Rap. Ok, entonces Gracias, Rap. hablamos de esto de las Terumot. Igual este material yo se lo voy a pasar para que ustedes puedan repasarlo y leerlo detenidamente. Aquí están las diapositivas, todos las ven ahora. Ahora Ok, sí, así, Sí, Rap. Rap, sí así se que los ve. Sí, Rap. diezmos, hablamos de la Terumá Gedolá, Maaser Rishon, Terumat Maaser, Maaser Sheni o Maaser Ani con Ain. Hablamos del 2%, la separación del segundo diezmo, de acuerdo en el ciclo de la Shemitah, hablamos de esto. Los productos del año sabático, lo de Tevel, la prohibición de comer Tevel, cuando ya el producto se llama Julín, el verso, el pasuk de Devarim, donde habla del Dagan, el Tirosh y el Itzar, del cereal, el vino y el aceite, que hay que
apartar y las distintas opiniones que dicen que solamente estos productos o que todos los productos. eh, la mitzvah hoy en día se cumple solamente por orden rabínica, no por orden de la Torá. Esto lo trae el Shulchan Aruch. Y lo que dijimos de que se asume que el estado de impureza, por eso no se le da al Cohen. Cuando se construye el templo vamos a tener que dar terumot, apartando terumot y masrot, el ejemplo que pusimos de los porcentajes. Así que esto yo se lo voy a pasar y ustedes lo pueden ver detenidamente cada quien en su tiempo y para que quede como... Esto solo es una pequeña pizca de todo este tema. Tiene muchísimas derivaciones y leyes que se derivan de todo esto. Sin embargo, me era importante traérselos como un suplemento para que lo tengan y lo conozcan, porque sí tiene que ver con el templo. Y em, cuando más adelante hablemos de los niveles de santidad, vamos a hablar también de esto. Entonces, ya que les queda a ustedes el material, sigan viendo mi pantalla. ¿Todos están con mi pantalla? Sí. Sí. Sí, sí, Ven, se ve. ven More. la... Ok, listo. Ok, entonces empezamos para no perder tiempo. Ok, entonces en esta clase, con la ayuda de Hashem, analizaremos los 4 puntos cardinales y su significado, así como la ubicación de utensilios de santidad ubicados en el Ejal. ¿Recuerdan ustedes en el mapa del Bet HaMikdash vimos que hay un lugar que se llama el Ejal, el recinto sagrado, que es por así decir adentro de la casa misma, del edificio del templo, es adentro, por así decir, el salón donde están los utensilios sagrados, eso se llama el Ejal. Ok, los 4 puntos cardinales representan las direcciones hacia dónde y de dónde se dirigen las fuerzas espirituales que gobiernan el mundo. Con esto quiero aclarar que desde luego quien gobierna todo el mundo es Hashem. Hashem es uno y como les puse acá, Efes Zulato. No hay nada ni nadie que se pueda poner a la par de Hashem. Sin embargo, ¿por qué me es importante hablar de esto? Porque Hashem gobierna el mundo por medio de distintas manifestaciones. Y a esto lo que lo llamamos fuerzas espirituales, que de esta forma Hashem, el uno y único, maneja el mundo, así como la dinámica en la que el creador maneja su creación, siendo él el punto central de todo y de donde todo proviene, Hashem, que no tiene comparación con nada y nada se le puede igualar. Esto como una introducción de que vamos a hablar de direcciones y de fuerzas y de esto y lo otro, es solo para que podamos entender cómo Hashem, el creador, el único, maneja su mundo por medio de esto. Sin embargo, Hashem es uno y Efes Zulato. No hay nada ni nadie que se pueda comparar a él. Ok, hablamos entonces del Ejal. Les traje aquí una foto del Ejal en el tiempo del primer Bet HaMikdash. Podemos ver entonces los distintos utensilios y la ubicación de estos. Frente a nosotros tenemos esta cortina que se llama el Parojet, que es una cortina doble, como vimos en el mapa en la primera clase. Detrás de esta cortina está el Kodesh HaKodashim, donde está el Aron HaKodesh, del cual habló el Rav Natan en la clase pasada. Y de repente vieron también con otro Rav acerca de esto. Tenemos también, como ustedes pueden ver acá, todo ve mi puntero moviéndose. Ok. Sí, 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 More. sí. Ahí está el Sí, incienso. Ra. Ok, entonces esto que está acá en el puntero ahora es el Mizbeach a Ketoret, el altar de oro que estaba situado en medio. No estaba ni muy al norte ni muy al sur, sino que estaba en medio entre la mesa y la menorá. Este es el altar de oro, el altar del incienso, el altar de la Ketoret, donde se quemaba el incienso diariamente 2 veces al día. Y hacia nuestra derecha, acá,
está la mesa del lechem apanim, del pan de la preposición. Esta dirección hacia aquí, por lo menos en esta foto, está a nuestra derecha, es hacia el norte. Y acá, donde está este Cohen con la menorá, donde la podemos ver, es hacia el sur. Y por detrás de la cortina del Projet es el Kodesh HaKodashim. Ok, concepto básico importante. Lo primero que tenemos que aprender acerca de las direcciones. Hablamos de la Shejinah. ¿Qué es la Shejinah? Dijimos la Shejinah es la manifestación tangible de divinidad en el mundo. Y esta fuerza y esta manifestación es una manifestación femenina, la Shejinah. Ok. La Shejinah, como dice acá, a Shejinah ba Ma'arav. La Shejinah está en el Ma'arav. ¿Qué es Ma'arav? En el oeste o el occidente. Y con esto comenzamos entonces las direcciones. ¿Y por qué la puse como primero, como primer lugar, el occidente y no el norte, no el sur, no el este? Porque por este principio básico y fundamental, la Shejinah está en el occidente. A Shejinah ba Ma'arav. Como ustedes vieron, el lugar donde está situado el Kodesh HaKodashim, donde está el Aarón, el arca del pacto, está en el occidente, muy cercano al muro de los lamentos o el muro occidental. Esto lo traen muchos midrashim y hay mucho que hablar acerca de esto. Sin embargo, les puse apenas estas dos fuentes, la de Bamidbar Ravá y Harravá, que la Shejinah está en el occidente. La Shejinah está en el occidente. A Shejinah ba Ma'arav. Ok, Abraham Avinu, el primero en dirigir sus rezos hacia el occidente. Esto lo explica el Rambam Maimónides en su Guía de los Perplejos, el Moreh Nevuchim. Nos trae que, como ustedes saben, las culturas paganas dirigían sus rezos hacia el oriente, en dirección hacia el sol. Abraham Avinu fue el primero que, saliendo de ahí, de toda esa cultura de Ur Kasdim, de donde él nació y creció, fue el primero en cambiar la dirección 180 grados de el oriente hacia el sol, hacia el occidente, hacia el lado absolutamente contrario a donde todo el mundo estaba rezando. O dirigía sus rezos o sus peticiones o sus cultos. Ok, Abraham Avinu, el primero que se dirige hacia el occidente, hacia la dirección de la Shejinah, hacia la tierra de Israel y hacia Jerusalén. Tenemos nuevamente el mapa que, como dijimos, lo vamos a estar viendo varias veces. El Ejal que vimos en la primera foto que les traje es este lugar que está representado con los números 12, 10, 21, 19, 20. El número 20 es el Aarón HaKodesh o Aarón Avrit. Todo este lugar se le llama el Ejal, un lugar de muchísima santidad, donde podían entrar solamente sacerdotes, y el Kodesh HaKodashim, que es el lugar en el templo que estaba más hacia el occidente. Y poniéndolo de esta forma, esta línea que estaría acá podría ser lo que es hoy en día el Muro de los Lamentos o Kotel Amaravi, que está muy cercano al Kodesh HaKodashim. Ok, entonces vamos a estar hablando de las direcciones y lo que se encuentra acá, en este lugar que se llama el Ejal. Ok, la orientación básica del templo, como dijimos anteriormente, está en el eje de este a oeste. En el Tratado de Baba Batra se discute hacia qué dirección se debe rezar. Y se menciona los 4 vientos que vienen de las 4 direcciones, siendo el viento del sur el más fuerte y el del norte el más pasible con respecto a vientos.
Rezar hacia el occidente se contrapone a la costumbre de las religiones paganas que se inclinan hacia el este de donde viene el sol, como dijimos anteriormente. Rav Yehuda Anasi explica en Sanedrín que tanto el sol y la luna se ponen al occidente para inclinarse ante su creador, como está escrito en Nehemías. Las huestes del cielo te saludan. Como ustedes saben, el sol sale por acá, por el oriente, y se pone por acá, por el occidente, de esta forma inclinándose hacia la Shekhinah, que está, como dijimos, en el occidente. Ok, ¿qué tenemos en esta imagen? Como pueden ver ustedes acá, hay tres en el edificio mismo per se del Bet HaMikdash, hay tres niveles de santidad. Está lo que se llama el Ulam, esto que está acá, donde está moviéndose el puntero, el Ulam. El Ulam era un espacio que había entre la Azara de los Kohanim, donde estaba el altar mismo, y el patio de los Kohanim, donde se hacía el trabajo de los sacrificios. Entraban por una serie de gradas, llegaban hacia este lugar donde estaba el Ulam. En este lugar que se llama el Ulam, habían dos pilares, uno hacia la derecha, viniendo desde luego en el sentido de este a oeste. Entonces a nuestra derecha tenemos el norte y a nuestra izquierda tenemos el sur. Habían dos pilares en el Ulam. Está escrito en el libro de los reyes que el rey Shlomo hizo dos pilares de Nehoshet, de cobre, y los adornó. Le puso al pilar que está hacia la izquierda Yahin, y el pilar que está hacia la derecha, viendo hacia el norte, le puso Boaz. Más adelante vamos a ver qué significa todo eso, estos dos pilares y el porqué de estos nombres. Esto estaba acá en el Ulam, donde está el puntero. Luego seguimos entrando en dirección al oeste. Entramos propiamente al recinto, al Ejal, el Kodesh. En el Kodesh es donde la primera fotografía que vimos, donde están los utensilios sagrados, la mesa hacia el norte, la menorá hacia el sur, y en el centro el altar del incienso, la Ketoret. Siguiendo todavía más hacia el oeste, tenemos el parojet o la cortina, que era una cortina doble, y detrás de la cortina el Kodesh HaKodashim, el lugar más santo donde solamente una vez al año podía entrar el Kohen Gadol durante el servicio de Yom Kippur. Los primeros profetas hicieron su esfuerzo. ¿Para qué? Tanto en el día más corto del año, como en el mes de Tevet, como el día más largo, que es en el mes de Tamuz, en verano, el sol brillara en la puerta este del templo. Esto está escrito en Eruvim. Hassal nos trae esta idea para enseñar que todas las huestes del cielo, tanto el sol, la luna, las estrellas, se inclinan diariamente ante el Creador y se someten a su soberanía, a la soberanía del Creador. Contrario a los que creen distintas culturas y distintas ideas ajenas a lo que Hashem quiere que nosotros demos como servicio a Él. Ustedes pueden ver a lo largo de todo el libro de los Salmos cómo se habla del firmamento, de las estrellas y de esto y lo otro, cómo toda la creación sirve a Hashem, y cómo toda la creación tiene conciencia de que hay un creador y que hay que servirle. Vemos cómo el concepto de Vatiquín, rezar justo al amanecer, expresa este concepto de unirse a la creación y reconocer la soberanía del creador. Tenemos en un Midrash, Bamidbar Rabbah, el santo bendito es, creó las cuatro direcciones, este, oeste, norte y sur. Ok, de acuerdo a este Midrash específico, este Midrash trae que del este, de donde viene la luz del mundo,
Como sabemos, en el este es donde viajaba la tribu de Judá, la tribu de Isahar y la tribu de Zebulún. La tribu de Isahar es la tribu que representa a la Torá, y la Torá es la luz. Y por eso del este tiene que venir, de ahí viene la luz. Del oeste, de donde vienen los depósitos de nieve, granizo, frío y calor. Hablamos hoy justamente de la nieve y hablamos del Lebanón y el templo y el simbolismo que traen los profetas acerca de esto. Del sur, de donde viene el rocío y las lluvias de bendición, en el sur, donde viajaban las tribus de Reubén, de Gad, de Rubén, Shimón y de Gad, estaban en el sur, es de donde viene el rocío y las lluvias de bendición. Del norte es de donde viene la oscuridad. Sorprendentemente, todas las brújulas están dirigidas hacia el norte, y el norte es como una dirección de referencia. Sin embargo, de acuerdo a la Torá y a la sabiduría que nos traen los Jajamim, nos dicen Dafka, que del norte es de donde viene la oscuridad. Más adelante vamos a ir desarrollando esto de acuerdo a este Midrash, como les digo yo. Pirkei de Rabbi Eliezer, capítulo 3. La descripción del oeste es cambiada por la del norte, y la del norte es cambiada por la del oeste. Vamos a ver posteriormente cómo también el oeste tiene relación más con el norte, y cómo el sur tiene más relación con el este. Más adelante vamos a ir desarrollando este concepto. Interesantemente, porque de Rabbi Eliezer intercambia como estas fuentes de esta forma. Ok, la Merkavá y el simbolismo que la rodea. No vamos a hablar de Kabbalah, no vamos a hablar de conceptos esotéricos. Simplemente quiero traer algo extremadamente importante. Hay temas que los Jajamín prohibieron hablar y exponer de manera pública, temas que se tienen que estudiar de maestro a alumno. Uno de esos temas es justamente el tema de la Merkavá, de la carroza celestial. Y otro de los temas que prohíben expandirse mucho en eso es el tema de la creación y lo que pasó en el Gan Edén y la serpiente y todo eso. Ok, solamente quiero traerles el simbolismo de la carroza, el simbolismo a nivel de Peshat. Hashem creó las 4 direcciones en concordancia con los 4 lados de la carroza celestial. Como ustedes pueden leer, en el primer capítulo del libro de Ezequiel se habla de la carroza celestial, que tenía 4 lados. Cada uno de los 4 lados tenía un simbolismo, donde habían unos rostros: el rostro de un hombre, el rostro de un león, el rostro de un toro y el rostro de un águila. En cada una de las direcciones, dependiendo de la dirección, uno de estos rostros sobresalía por sobre los otros. Asimismo, de acuerdo a este orden y simbología, Moshe recibió el orden en que viajarían las tribus, de acuerdo a esto, cada uno de acuerdo a su estandarte. En Yehezkel 1:10 se describen los simbolismos: la cara del hombre hacia el frente, la forma del león hacia la derecha, la del toro hacia la izquierda y la del águila hacia atrás. Cada uno de estos simbolismos representa también a uno de las cabezas de los campamentos. Como ustedes saben, la cara del león representa a Judá, la del toro representa a Yosef, la del hombre representa a Reubén, el primogénito de Israel, y la del águila, que se traduce generalmente como águila, la palabra Nesher en hebreo, puede ser también buitre. Sin embargo, se las traje aquí como águila, la cara del águila hacia atrás. Y vemos entonces como el águila, que representa a la tribu de Dan, que era la tribu que viajaba, era el último campamento que viajaba. Dan, Asher y Naftali eran los últimos que viajaban en el campamento atrás. El Ibn Ezra explica que los 4 campamentos de Israel son la carroza divina que lleva a la Shejina con ellos. Y con esto es que me quería quedar,
como los 4 campamentos de Israel en las 4 direcciones representan los 4 lados de la carroza divina, llevando entonces a la Shejinah con ellos en medio. ¿Quién viajaba en medio? El campamento de la Shejinah, el campamento de los levitas, que llevaban a la Shejinah con ellos. Las direcciones en el Tanaj, seguimos hablando y desarrollando el concepto de las direcciones. En las escrituras hay distintas formas para referirse a las 4 direcciones. Con respecto a la geografía de la tierra de Israel, el norte es llamado Tzafón, así se dice norte en hebreo, Tzafón. El oeste es llamado Yam. Yam es mar. ¿Y por qué se llama oeste? Porque el gran mar o el mar Mediterráneo está hacia el oeste de la tierra de Israel. Esto ustedes lo pueden ver y encontrar en el libro de Joshua, en Bereshit, Devarim, Yeshayahu, Teilim, etcétera, 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 como la dirección del mar significa ir hacia el oeste. El sur es llamado Negev. ¿Por qué? Porque hacia el sur de la tierra de Israel está el desierto, el gran desierto del Negev. Esto está en Shemot, Bereshit. Cuando dice la Torah Negeva, ir hacia el Negev es ir hacia el sur. Y el este, de acuerdo a la geografía de la tierra de Israel, es llamado Mizrach. Y así es como se dice este en hebreo. Bueno, creo que por ahora se nos acabó un poco el tiempo. ¿No quieren que sigamos o quieren ya que pasemos a las preguntas de todo lo que vimos hasta ahora? Yo tengo una pregunta. ¿Seguimos El o preguntas punto ahora? Sí, podemos continuar. Rap, Podemos continuar, porfa. sí, Ok, continuemos. continúa. Ok, perfecto, perfecto. Sigamos, sigamos. Seguimos con respecto al curso del sol. El este es llamado Motzá. Motzá, que viene del verbo lat-set, salir. Como ustedes saben, el sol sale del este, por eso se llama Motzá, de acuerdo a la dirección respecto al curso del sol, desde donde sale el sol, como está escrito en el Salmos, en Teilim 75, verso 7, el oeste es llamado Mabo. Mavo viene del verbo lavó, o sea, una dirección hacia donde va algo. El mavo es, por así decir, como el lugar hacia donde tiene que ir algo. El punto hacia donde va el sol es el mavo, o sea, el occidente. Esto lo pueden ver en Devarim, en Teilim, en distintos versos de Teilim. Está escrito mavo. Cuando se refiere entonces a mavo, se refiere al occidente. Motzá es entonces el este, Mavo es el occidente. Como ustedes saben, entonces, de acuerdo a este eje, es que estaba construido el Betamigdash, un eje de este a oeste. Con respecto hacia donde el sol irradia la luz. El este es llamado Kedem o frente. Esto es en Bereshit, Shemot, Bamidbar. El oeste es llamado Ahor, atrás, como pueden ver en Teilim, Yeshayahu. El norte es llamado Smol, izquierda. Y el sur es llamado Yamin o Teiman, derecha, como está escrito en Teilim, Bereshit, Yeshayah, Shir Hashirim. Esto con respecto hacia donde el sol irradia la luz. Ok, la cara y la espalda del mundo. El comentario de Rashi al libro de Job, capítulo 23. ¿Qué dice Rashi con respecto a Ahor en este verso? Dice Rashi, Ma'arav Oil ve'amizrach kitmat olam. Nimsa amarav Ahorav shel haolam. El este es Kitmat Haolam, la cara del mundo, y el oeste es Ahor, Ahorav, la parte trasera del mundo, por así decir, la espalda.
En el desierto, el campamento del este era el primero en moverse y todo movimiento hacia adelante era llevado a cabo por el campamento del este, con Yehudá a la cabeza. Asimismo, al entrar a la tierra de Israel, Hashem dijo, cuando se hicieron la pregunta, ¿cuál de todas las tribus va a subir primero? Hashem respondió, Yehudá y Ale, Yehudá va a subir. ¿Por qué? Porque Yehudá representa, que está al este, representa el Kidma, ir Kadima, ir hacia adelante. O sea que con respecto a movimiento, ir hacia el este representa ir hacia adelante, mientras que el oeste representa la parte trasera o la espalda o la parte de atrás. Hashem le dice a Moshe que solo podrá ver su espalda, el oeste, pero su cara, el este, no será vista. Esto cuando Hashem le reveló los 13 atributos de misericordia a Moshe Rabbeinu. Rabbeinu Gershom también trae a Teilim 89. Enseña que la Shejina es la nuca, el Oref del mundo. La nuca, como sabemos, está en la parte posterior. Y trae Rabbeinu Gershom que la Shejina es la nuca o la parte posterior del mundo, por así decirlo. Hashem resguarda a su presencia, la presencia divina, para que esté resguardada, y por eso la pone en la parte de atrás. Bueno, creo que por hoy llegamos hasta acá y vamos a dar un par de minutos para preguntas, ya que hemos visto bastantes conceptos. More, en la reconstrucción del tercer templo, todos aquellos, o los noásidas más bien dicho, ellos van a tener parte para llevar ofrendas a Hashem. Desde luego que sí. Está escrito en el profeta que la casa de Hashem será llamada casa de Tefilá para todas las naciones, Lekola Amim, y hay muchos trabajos acerca de esto. Explica el Ramjal, Rav Moshe Chaim Luzzatto, en el libro Derech Hashem. Lo explica de esta forma así literal, que el Min Aenoshi, el género humano, va a disfrutar de una espiritualidad como nunca se disfrutó antes, y trae el verso de Isaías: como el agua cubre el mar, así la manifestación de la divinidad de la Shejinah se va a manifestar no solo para Am Israel, sino que para todo el género humano. Ah, qué maravilla. Y última pregunta sobre el diezmo. Una persona que recibe una pensión o que sus hijos le dan a su mamá, esa entrada uno tiene que diezmarla. Como dijimos, de acuerdo a la orden bíblica, la cuestión de los diezmos tiene que ver solamente con los productos que le crecen a usted en la tierra de Israel. Eso por orden bíblica. El concepto de diezmo significa que usted da de lo que usted recibe de la tierra de Israel, de su cosecha. Usted toma varias porciones de las que hablamos: la terumá, maaser rishon, maaser sheni, maaser ani, y usted lo trae a las distintas fuentes a las que hay que traerlos, y eso según la orden rabínica. Ese es el concepto de diezmo. Hay una mitzvah muy importante de kivud av ve'im, de respetar al padre y a la madre, y sin duda alguna, ayuda monetaria es una mitzvah muy grande. Sin embargo, no, el concepto bíblico, de acuerdo a la Torah, de masrot, de diezmo, se refiere a sus productos que usted recibe de su cosecha en la tierra de Israel. Ok, sí. Muchas gracias, More. A la orden. Ok, se nos llegaron las 10. ¿Alguna otra pregunta? ¿Una última pregunta? Yo tengo otra pregunta. Sí, escucho. Ok, mi pregunta es, entonces, por esa razón se nos enseña que cuando hacemos Shema Israel siempre nos dirigimos hacia el oriente, hacia la salida del sol. En el caso de ustedes que viven en América, como todos sabemos, América está situada hacia el occidente de la tierra de Israel.
O sea que todos los que rezan en dirección hacia Jerusalén, hacia la tierra de Israel, sí tienen que rezar en dirección al este, en ese caso específico, de acuerdo a una localización geográfica. Sin embargo, hablamos del que el concepto de pasar de oriente a oeste es cuando Abraham, que vivía hacia el oriente de la tierra de Israel, en vez de dirigirse todavía más hacia el oriente, se dirigió hacia el oeste, en dirección a la tierra de Israel. Como dijimos y explicamos en la primera clase, la tierra de Israel representa el centro del mundo y es como en el cuerpo humano el corazón, que está no exactamente al centro, pero sí está en el punto vital y fundamental donde tiene que estar. Okay. Entonces la persona, cuando hace Shema Israel, dependiendo de la ubicación donde esté, entonces se dirige exactamente hacia Jerusalén. En este caso, Abraham era hacia el oeste, nosotros desde aquí, entonces miramos hacia el este. Correcto. Pero el punto, ok, está clarísimo. Según la halajá, hablamos de dirigirse hacia Jerusalén en el resto de la Amidá. No exactamente en el Ajá. Shema Israel, sino en el resto de la Amidá, que quiere decir el resto que se hace de pie, con las 18 berajot, las 18 bendiciones. Cuando se hace este rezo específico, la Amidá, ahí sí hay que dirigirse hacia Jerusalén. Los que vivimos acá en Israel nos dirigimos hacia Jerusalén. Los que estamos en Jerusalén nos dirigimos hacia la dirección del monte del templo. Si están en el monte del templo, se dirigen hacia la dirección del Kodesh HaKodashim. Así es como nos vamos dirigiendo hacia ese lugar donde estaba la Shejinah, hacia el Kodesh HaKodashim, que es el lugar más específico a donde hay que rezar. Qué maravilla. Bueno, gracias a ustedes por el tiempo. Que me avisen, Nahuel, cómo compartirles lo del diezmo que les preparé para que puedan repasarlo detenidamente cada uno a su tiempo. Y con la ayuda de Hashem nos veríamos la otra semana. Excelente, Mori. Toda Rabá. Gracias a ustedes, que estén bien, todo lo bueno, lo Toda mejor. Rabá. Toda Litraot, Rabá. todo lo bueno. Leitraot. La clase, buena clase. Muchas gracias.